Hey, ¿qué onda? ¿Cómo están? Bienvenidos al podcast de producción musical. Yo soy Albright y en este episodio vamos a tocar un tema que es la toxicidad dentro de la comunidad de la producción musical. Aprender producción musical puede llegar a tomar mucho tiempo, es un proceso bastante largo y también que pues nos va a llevar, ¿no?, a aprender diferentes temáticas, diferentes temas que tenemos que dominar. Y siempre vamos a necesitar en algún momento buscar ayuda o pedir feedback para saber qué tal vamos, ¿no? Para saber cuál es el camino que estamos tomando, si vamos bien, si nos hemos equivocado, qué podemos mejorar, qué hemos acertado. Y como mencionaba en uno de los podcasts anteriores de la salud física y mental, siempre va a haber gente que te va a salir con críticas que son negativas, que son destructivas. Y esto no solamente es dentro del ámbito de producción musical, sino de la música en sí. Porque, por ejemplo, si estamos hablando, vamos a dividirlo, ¿no?, entre los productores musicales y los fanáticos de la música, la gente que solamente escucha música, que no hace música. Dentro de la producción musical, entonces, tenemos, por ejemplo, comunidades donde tú vas, de hecho yo tengo mi grupo, ¿no?, en Facebook de producción musical en español. Y nunca falta alguno que pones, por ejemplo, hay quien pone alguna duda de, oye, tengo este problema, ¿cómo lo soluciono? Y no falta alguien que simplemente va y solamente te responde, búscalo en Google. Y no es esa la idea, ¿no?, de unirse a una comunidad de estas, sino que, pues bueno, de repente es mejor tener una respuesta de alguien involucrado con una comunidad, en lugar de tener una respuesta tan aleatoria como esa, o que tú busques en Google y que no sepas si la fuente es a lo mejor confiable o quien está respondiendo tiene algo de experiencia. Se supone que pues cuando estás en una comunidad es para que todos se ayuden. Pero siempre hay este tipo de personas negativas, tóxicas, que lo único que hacen es de alguna manera tratar de, no sé, sacar su frustración, porque a lo mejor ellos mismos no tienen el mismo nivel que quisieran y sienten que si ellos no pueden, entonces nadie más debería de poder. Es el clásico ejemplo de que si no puedes estar a la altura que tú quieres, lo que vas a hacer es tratar de bajarlos a tu nivel, ¿no?, en lugar de al revés, de tratar de llegar a su nivel. Y esto no solamente pasa en la producción musical, yo creo que pasa en muchas áreas de nuestra vida y de la sociedad. Pues digo, ya si nos tenemos que poner un poquito todavía más serios, ¿no?, podríamos hablar un poquito de las clases políticas, donde de repente dices, ok, es que está mal la pobreza, pero en lugar de tratar de sacar a los pobres de la pobreza y que tengan una mejor calidad de vida y que tengan mejor sistema económico, que tengan mejores recursos, en lugar de eso hay que quitarle a los ricos y que todos estén igual de jodidos. Eso no es a veces lo que llega a pasar. Es gente que está frustrada, que no ha logrado tener éxito dentro del ambiente de la producción musical y que sienten que como a ellos les está costando y como ellos están sufriendo, pues que los demás sufran igual que ellos, para que de alguna manera dentro de sus mentes eso sea equitativo y sea justo, cuando en realidad no es así. También hay otro tipo de personas que más bien no es que estén frustradas, sino que son envidiosas o que simplemente no quieren compartir algunas de sus experiencias. Me ha tocado ver, por ejemplo, en el grupo igual de producción musical, que hay alguien que comparte cosas como muy, muy pedantes, muy como haciéndose el grande, ¿no? De yo logré esto y soy muy bueno y soy lo mejor y solamente lo suyo es bueno. Y cuando comentan otras cosas, critican sin piedad y sin medirse nada, ¿no? Se avientan pergaminos completos criticando a otros productores y eso como que tampoco es la idea, porque siempre la crítica tiene que ser de acuerdo al nivel que maneja cada productor musical. Si estamos hablando de que las bases de una producción musical es empezar por la teoría musical, luego nos vamos a ir a la composición, nos vamos a ir al arreglo, luego diseño de sonido, mezcla, masterización. Y si tú estás escuchando un track de alguien que recién está comenzando y que todavía no tiene mucha idea de teoría musical, no te vas a poner a acribillarlo diciéndole que su masterización está horrible, que su mezcla, que esto, que lo otro. O sea, cosas que se deberían de pulir y aprender mucho después, porque solamente lo vas a confundir. Va a pensar que, ok, que a lo mejor para lograr que lo que está haciendo
tenga más calidad, tiene que aprender mezcla y masterización cuando en realidad tendría que empezar desde la base. Entonces no te puedes poner a criticar eso cuando puedes mejor aportar y darle valor y decirle, ¿sabes qué? Es que esto no se arregla con mezcla o masterización. Tienes que empezar por las bases. Tienes que aprender primero teoría musical para que, no sé, tus acordes tengan más coherencia, para que haya armonía, para que no comiences a desafinar. Hay que ser un poquito más empáticos, ¿no? Al momento de expresar nuestras críticas, porque no sabemos qué tan a pecho, qué tan en serio se lo puedan llegar a tomar. Esa es una de las razones por las cuales si han visto o han participado en algunos de los jueves de livestream o algunos de los livestreams privados, nunca trato o nunca creo que yo recuerde he dicho que algo está horrible o que algo está mal o que algo es basura, porque yo tengo que ser crítico conmigo mismo también. Yo sé que en su momento, cuando comencé, lo primero que hice sonaba horrible, no tenía ni pies ni cabeza, y que estaba distorsionado, que no tenía ningún sentido, no tenía estructura, no nada. Y no puedo ponerme a criticar desde el nivel de experiencia que ya tengo en este momento a alguien que apenas va comenzando. Como que no es justo, no sería adecuado, digamos, para el contexto, ¿no? Hay que actuar siempre en contexto. Por eso, si normalmente el track es de un principiante, voy a tratar de comentarle esos puntos básicos, ¿no? Los pilares, lo que tiene que aprender. Cuando son tracks que, por ejemplo, ya son muy buenos, que están bien elaborados, que ya suenan casi profesional, entonces las críticas se vuelven un poquito más todavía específicas, no más de acuerdo al nivel, ya cosas muy, muy puntuales de lo que tienen que mejorar. Porque, como digo, tiene que ser de acuerdo al nivel de cada quien. Aún así, siempre va a haber gente criticando por todo y, bueno, desde el punto de vista también de la producción musical, porque seguimos todavía hablando de eso, hay quien te va a criticar por el género musical que estás tratando de producir y cosas que no tienen nada que ver con la producción musical en sí, que sería más bien con la música. Por ejemplo, todos los géneros son diferentes, requieren habilidades de producción distintas. Estamos hablando de música urbana. La música urbana no se caracteriza por tener una composición, no una teoría musical demasiado rebuscada, no utiliza armonías que sean complejas, ¿no? Entonces no puedes ponerte a criticarlo porque el género así es, o sea, así lo requiere, y decir que simplemente por eso la música ya es basura, ¿no? Es otro tema que ya también comentaba dentro del otro podcast, que era de música de verdad, ¿no? De toda esta gente que de repente dice que si algo no es como ellos dicen, entonces no es música. Sino que hay que entender que cada música o cada estilo musical tiene sus propias fortalezas, tiene algunos, digamos que tiene su propia esencia. Y si pensamos otra vez, música urbana, como lo digo, no es la composición, sino más bien es el ritmo, por ejemplo. O a lo mejor incluso la simpleza o el minimalismo. ¿Por qué? Porque tienes que enfocarte en otras cosas, en el ritmo, las letras, a lo mejor la idea que quieres transmitir. No sé, a lo mejor si piensas en otro tipo de cosas, por ejemplo, en un estilo musical de ambient o chill out, ese tipo de música prácticamente no tiene ritmo. Es como lo dice el nombre, es ambiental, es para escuchar, es para relajarse. Entonces no puedes decirle que porque no es capaz de crear ritmos complejos de batería, de drums que tengan swing y con muchas percusiones, entonces es malo o no sabe producir. Simplemente a lo mejor el estilo musical no lo requiere, no lo amerita, ¿no? Y hay que entender eso. No podemos comparar, por ejemplo, a alguien que va a hacer un dubstep con un diseño de sonido muy rebuscado, muy sobreprocesado, contra alguien que a lo mejor hace minimal techno, ¿no? El minimal techno son sonidos simples, sonidos básicos, que se enfocan más en el ritmo de cómo esos sonidos básicos interactúan entre sí y se van transformando con pequeñas variaciones en el delay, en la reverberación. En cambio, un track como un dubstep o un drum and bass se va a enfocar más en sonidos muy potentes, muy rebuscados, con mucha modulación, ¿no? Bastante fuerte el procesamiento. Y siempre va a haber gente que te quiera criticar, ¿no? Si haces un dubstep te va a decir, es que no tienes delicadeza en composición. Si haces música clásica, es que es muy aburrido, no sabes de diseño de sonido. Si haces un diseño de sonido, es que esto no tiene ninguna estructura. Hay que tener en cuenta que siempre va a haber este tipo de personas que te van a criticar por absolutamente todo.
independientemente del género musical que hagas, independientemente de la calidad musical que tengas. Porque incluso dentro de los, digamos, los niveles profesionales, tú ya puedes tener un nivel técnico impecable. Tú ya puedes hacer que todas tus mezclas suenen muy claras. Puedes hacer que con ecualización, compresión, todo tenga pegada, los transitorios, etcétera. Y podrías hacer tú un trabajo técnico impecable. Una buena composición, diseño de sonido, lo que tú quieras. Y aún así, siempre vamos a caer en terreno de gustos. Y va a haber alguien que te diga que simplemente no le gusta lo que hiciste. Sin importar todos los méritos técnicos que pueda tener, sin importar cuántas horas le hayas invertido, va a haber alguien a quien no le va a gustar. Y dentro de todas esas personas que no les va a gustar, va a haber quien te diga que no le gusta porque simplemente es una cuestión personal. Y ahí va a haber quien le diga que no te gusta y te va a atacar por eso, ¿no? Siempre hay estos extremos, es algo que tenemos que entenderlo y está bien. Aquí nosotros no podemos controlar y es imposible, tenemos que entenderlo siempre desde el inicio, que es imposible, y lo repito, es imposible agradar a todo mundo. Por eso, este ambiente tóxico no debemos de dejar que nos afecte de ninguna manera, porque es algo que tenemos que aprender a lidiar, que siempre va a estar ahí. Y que es solamente cuando haya críticas constructivas, en ese caso sí, tomarlas, porque las críticas constructivas nos ayudan a crecer, pero aprender a discernir cuando son críticas simplemente destructivas, negativas, que lo único que buscan es lastimar, ¿no? Y a veces eso es lo que hace la gente, ¿no? No tiene empatía, trata solamente de sacar su frustración, su tristeza, molestando a otros para de alguna manera sentirse mejor con ellos mismos, y lo cual, entendámoslo, es un poco triste para estas personas que no tienen otra cosa más que criticar. Eso fue hablando desde el punto de vista de la producción musical. Ahora, hablando desde el punto de vista de la industria musical, o sea, ya de las canciones, de la música en sí, siempre va a haber también artistas que entre ellos llegan a tener algún tipo de conflicto. Y eso también es perfectamente normal. Se da, por ejemplo, en los lugares de trabajo, ¿no? Si ustedes tienen un empleo, van a una oficina, no se pueden, o a lo mejor va a ser complicado que tú puedas decir, es que yo me llevo perfectamente bien con todos los empleados o con todos los que trabajan en la planta o en la oficina. Es muy raro, porque pues simplemente cada persona es distinta, no podemos tener todas las mismas gustos, la misma afinidad, y es parte de la diversidad humana. Entonces en la música es lo mismo. Si tú vas a estar produciendo siempre un estilo musical, por ejemplo, puedo ponerles algo muy en concreto. Cuando Tiesto, él hizo su carrera, él se hizo famoso por hacer música trance. Y había gente que a lo mejor no le gustaba el trance y decía, ¿sabes qué? Es que Tiesto no está sobrevalorado. O es que yo no pagaría un boleto para ir a ver a Tiesto, ¿no? A tocar trance. Es que el trance todo suena igual, esto y aquello, ¿no? Criticando tanto a la música como al artista que representaba a esa música. Y cuando Tiesto empezó a hacer el cambio, hizo o sea, él ya no se sentía motivado por la música que él hacía, es lo que él comenta. Y por eso cambió de estilo. Hubo un álbum en el cual ya era mucho más experimental, ya no sonaba a trance, ya empezaba a tener toques más electro, más pop. Hubo mucha gente que le llamó la atención como algo diferente y digamos que atrajo a nuevo público, y al mismo tiempo perdió público. ¿Por qué? Porque la gente que era muy fanática de la música de trance y del estilo que Tiesto venía manejando, ¿qué fue lo primero que dijo? Es que Tiesto nos ha traicionado. Y no sé, es un poco raro, curioso que la gente a veces se comporte de esa manera tan fanática, porque a final de cuentas es un artista y el artista tiene que compartir lo que siente, tiene que de alguna manera sentirse a gusto con lo que hace. Entonces no entiendo cómo la gente puede decir que los traicionó, o sea, ¿cómo es posible, ¿no? que el artista se traicione a sí mismo, o sea, a menos que solamente lo hiciera por dinero, no tanto por gusto? Entonces, bueno, ahí tal vez podrías hablar de que está traicionando sus propios gustos, su propio estilo. Pero él lo dijo y hasta la fecha de hoy lo sigue haciendo. Sigue probando estilos musicales distintos, de house, de electro, big room, minimal, maximal, como lo llamó él. Y entonces perdió toda esta gente que de alguna manera antes lo seguía y lo apoyaba y fue a sus conciertos.
y ahora se volvió tóxica criticándolo, diciendo que lo había traicionado, que lo que ahora ya hacía no era música, que era un vendido, mil y un críticas. Entonces, si el artista está en toda libertad de hacer lo que quiera con su propia propuesta musical, porque es, a final de cuentas, una extensión, es una parte de él mismo. Si Tiesto ya no se sentía a gusto haciendo lo que hacía, y quiso cambiarlo, se debe de respetar. Y si ya no te gustaba lo nuevo que hacía, como fue en mi caso, no me puse a criticarlo. Sí sentí un poco de tristeza porque me gustaba lo que hacía, pero no me puse a criticarlo y a dedicarme a poner cosas negativas en contra de él, sino que simplemente, si ya no me gustaba lo que hacía, lo dejé de escuchar y ya. No te vas a poner tampoco a criticar y a estar tirando basura y habladas y muchas veces a estar ofendiendo, ¿no?, a él o a los seguidores de su nueva música, como diciendo que es que los que ahora lo sigan a él en su nuevo estilo, pues no saben lo que es la música de verdad, ¿no? Siempre va a haber este tipo de cosas extremistas. Y creo que cualquier tipo de extremo siempre va a ser malo. Debemos de buscar un equilibrio. ¿Y qué fue lo que hizo Tiesto? Él siguió haciendo lo que le gustaba. Siguió haciendo contacto con nuevos productores que venían con nuevas propuestas. De ahí fue donde salió un poquito Oliver Heldens, Hardwell y otros artistas, ¿no?, que vinieron a marcar una nueva época en la música electrónica. En cierta forma, el que Tiesto, que alguien tan grande como él se haya animado, pues bueno, marcó un poco ese cambio en la industria musical. Y hubo quien lo criticó y simplemente lo ignoró, ¿no? Hay que ignorar esa toxicidad, solamente tomar las críticas constructivas y enfocarnos a lo que nosotros queremos hacer, que siempre nos esté llenando, porque, como les digo, es imposible complacer a todos, pero si a alguien debes de complacer es a ti mismo. Así que espero que les haya gustado este pequeño podcast. Siempre hay que tener en cuenta, ¿no?, que la toxicidad ojalá no hubiera, pero la realidad es que ahí está, siempre va a haber. Solo hay que acostumbrarnos, hay que aceptarlo. Es una de las partes feas de la sociedad, de la vida, pero no debemos dejar que nos afecte. Cualquier otra sugerencia para un futuro podcast que quieran, lo pueden dejar aquí en los comentarios. No olviden salvar el podcast también en sus listas de reproducción para estar escuchando el resto de los episodios, y nos estaremos viendo en la próxima.